Bienvenidos pues a este nuevo día de clases. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, gusto Gracias, saludarlo. jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Aquí pues empezando y viendo la situación internacional está muy delicada. Hay mucha situación de poder en juego. África, Asia, incluso aquí en América. Rusia y China tienen apostados unos buques de guerra ahí, rozando con las aguas internacionales de los Estados Unidos. Dice que para hacer ejercicios militares, pero Estados Unidos ya mandó toda su flota ahí a Alaska. Corea está en pie de guerra, Corea del Norte ya le dijo a su ejército que está en pie de guerra, porque Corea está aliado con Rusia y China. Parece que la India también se pondría del lado de Rusia y China. Estamos hablando casi de la mitad de la población mundial, ¿no? Con esas sociedades tan enormes. También Irán, Lick. Irán e Israel también ahorita están en plena batalla, ¿verdad? Ahorita están desarrollando actividades bélicas, ¿verdad? Pero Irán parece que ha estado haciendo mucha investigación sobre armas hipersónicas, que ahora son mucho más letales, ¿verdad? Fíjense ustedes que solo las bombas intercontinentales de Rusia pesan 200 toneladas de pura destrucción. Vuelan a más de 18,000 kilómetros por hora. En 12, 15 minutos están de Rusia a Estados Unidos. ¿Quién para a esa gente, ustedes? Y la situación se mira muy, muy tensa, pues no sé a quién le conviene una guerra, ¿verdad? Pero se desarrollaría principalmente otra vez en Europa, por la OTAN. Ahí lo único que queda es que los pueblos de Europa se opongan a los gobiernos, que son los gobiernos que están tomando las decisiones, ¿verdad? Y están llevando al mundo al despeño total. Corea del Norte es creo que está entre los 8 más grandes del mundo. Potencias nucleares. Canadá, y que sí está muy alineado con Estados Unidos ahí en esa situación, que es un ejército grandísimo, pues Canadá tiene un ejército muy grande. A ver qué pasa, ¿no? Licenciado, pero la India tiene un ejército de 200 millones, igual que la China, ¿verdad? Ah, sí, son ejércitos inmensos. Nosotros somos Nada. paisitos pequeños, ¿no? Somos países, esos son ejércitos inmensos. Le hacen las tomas ahí a las brigadas, están escuchando los discursos y no se les mira el final. ¿Cuántos hay gente ahí? Son unos campos enormes y no se les mira al final, con unas tremendas bombas atómicas ahí a los lados. Entonces, no sé, ¿verdad? Si tienen algún as bajo la manga, las superpotencias, ¿verdad? Que lo saquen a última hora. Y les suelen decir que la guerra va a ser demasiado cruenta y ya. Rusia dijo que si Estados Unidos despacha armamento con energía atómica a Ucrania, activa sus arsenal atómico de una vez. Y sí, como dijo Putin, la cuarta guerra mundial va a ser con palos si se llega a dar la tercera, ¿verdad? Sí, porque incluso fíjese que ahora, solo haciendo un paréntesis, ¿verdad? Últimamente han hecho descubrimientos muy raros. Encontraron un martillo, ¿ves? Un martillo, ¿no? Así, póngale acero, ¿no? Metió un metal así como el hierro, en un pedazo de roca que tiene más de 120 millones de años. Había civilización.
Encontraron un reloj en otro estamento, ¿verdad? De geológico, también de más de 100 millones de años. En principio, así como de computadoras y todo, en antiguos, como iniciando a tratar de proponer una nueva teoría, que han habido, calculan 6 civilizaciones, o 5 anteriores a la nuestra, que se han extinguido y empezado de cero, se han extinguido y así. Esta sería la sexta, porque dice que son descubrimientos, ¿verdad? Que no tienen explicación, salvo que haya habido una civilización avanzada. Porque es mucho antes del Neandertal, mucho antes del Neandertal. Y como que hemos empezado de cero, llegamos desde cero y con los descubrimientos se han hecho últimamente. Entonces vamos a ver, la ONU pues se ha tomado un rol muy, muy sesgado. Ya quieren que toda Latinoamérica ya incluyan en la educación pues sexual, pero muy sesgada, demasiado sesgada. México tiene problemas ahorita. Han cerrado escuelas y colegios porque los padres se han unido. Casi los inducen al homosexualismo y al lesbianismo a los niños. Casi los inducen. Incluso la ONU está prohibiendo, es la expresiones cristianas en las redes. Expresiones cristianas va contra. Debemos tener mucho cuidado, jóvenes. Ustedes que tienen hijos, colegio, los padres de familia de Estados Unidos han encontrado cosas horrorosas ahí. Incluso grabaron una maestra que casó 2 niñitas ahí de como de 4 años, las niñitas, y hizo que se besaran en la boca, enfrente a los chiquillos, ¿no? Casi bebés, para cambiarle su mentalidad. Pero los padres de familia, ustedes como padres de familia, yo pues mi hijo ya es adulto, ustedes tienen hijos pequeños, monitoreen bien la educación. Porque yo que estuve en el Ministerio de Educación y estuve de jefe de disciplinario del sistema educativo, hay cosas tremendas. Hay cosas tremendas. Todas esas cuestiones, mucho maestro que desviado, ¿no? Hombres y mujeres. Licenciado. ¿Sí? Y es algo, creo que un poco inevitable que todo eso vaya a entrar a nuestro país, ¿verdad? Sí, a través de la ONU y de los programas mundiales de educación, como que están ya con ese paso adelante, ¿verdad? Sin ir tan lejos, la Agenda 2030, ¿verdad? Sí, que la metieron como caballo de Troya, porque se mira muy bonita, pero por abajo iba todo, ¿verdad? Y es muy peligroso realmente, muy, muy peligroso. Ya en Finlandia, ya los niños varones, si quieren ir con vestidos de esos de ballet, si les gustan, pueden ir vestidos. Si quieren vestirse de niñas, pueden ir vestidos de niñas, los varones. Y están cambiando los roles porque a las niñas le están dando como artes industriales y a los niños como educación para el hogar, lo que era danza. Así es ahora en Finlandia. Quieren cambiar los roles de los niños. Incluso yo leí el reportaje de un argentino que salió huyendo de esos países, huyendo. Porque si usted se pone a preso de una vez, no hay oportunidad de protestar contra eso. Está la situación está muy tremenda. Y ahora con esta cuestión de la guerra, se pone peor porque las Naciones Unidas no veo que esté poniendo mayor énfasis en ese problema. Está jugando el rol que le toca, ¿verdad? Con el que se fundó. Ha cambiado muchísimo, muchísimo. Entonces, hay que seguirle la huella a los acontecimientos, ¿verdad? Y ver qué se puede hacer.
porque sí estamos en una situación muy peligrosa. Que yo les contaba ya en el Colegio Internacional Público, ¿verdad? Que ya en el mundo ya se mueven, digamos, para interpretar la realidad internacional, lo que son las megatendencias, ¿verdad? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué es lo que está guiando el movimiento mundial, ¿verdad? Las megatendencias para interpretar la realidad internacional y los peligros existenciales. Lo raro es que, digamos, los peligros existenciales se pueden dividir en tres, ¿verdad? Por la humanidad, por la persona humana, que puede haber con estas guerras, miren, peligro existencial de la humanidad. Natural, ¿verdad? Incluso en natural entran hasta cuerpos celestes, ¿verdad? Asteroides que pueden chocar con la Tierra, estos grandes huracanes, han visto las inundaciones, son monstruosas, pueden haber peores, ¿verdad? Que extingan a la humanidad. Lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con esos incendios, ¿verdad, licenciado? Correcto, así es, ¿verdad? Y la vida extraterrestre, que ya están empezando a manejar eso, están empezando a enseñar a la humanidad si hay o no hay. Eso todavía es algo, una cuestión, ¿verdad? Pero quieren convencer de que hay vida extraterrestre y la posibilidad sí es muy grande que haya vida extraterrestre. Pero, entonces, esas tres fuentes pueden amenazar la existencia de la humanidad, ¿verdad? Y estamos en un cambio nuevo, geológico, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes del Pleistoceno, de Jurásico, ¿verdad? Ahora y ya dicen unos que empezamos la era geológica del Antropoceno, ¿verdad? La era de la persona humana, la era geológica de la persona humana. El problema es, digamos, que de aquí para atrás, toda la evolución fue coordinada por la propia naturaleza o divina, ¿verdad? Si ustedes quieren, ¿verdad? Pero ahora la persona humana está influyendo, ¿verdad? En la evolución, la huella humana que se le llama, ¿verdad? Que está alterando totalmente los ciclos normales de vida. Incluso se está haciendo como una naturaleza segunda, ¿verdad? Por ejemplo, ahora casi todo lo que comemos es transgénico. ¿Verdad? Y usted mira una foto y no mira cuál es ¿verdad? El transgénico, cuál es el natural. Entonces, usted va a ver una naturaleza, pero es una naturaleza creada. Y una evolución, como dicen, a la carta. Una evolución que responda a los intereses se supondría la persona humana, pero no, por ahí hay élites, ¿verdad? Que son los que dictan esas cuestiones. ¿Hacia dónde vamos entonces? ¿Verdad? Entonces, y acompañando a eso, como ustedes ven, el mundo está en una convulsión enorme. Ha gastado más de 158 mil millones de dólares Estados Unidos en esta guerra de Ucrania. Y le dijo Putin a Biden que con la mitad de eso hubiera enfrentado el hambre de toda África. Fíjense, porque África ahorita, el golpe que se dio en este país de África, se me olvidó el nombre, de Níger. Nigeria, Liz. Sí, Níger. Níger. ¿Verdad? Es muy nacionalista y expulsaron a África, potencia colonial, ¿verdad? Níger está entre los países más pobres del mundo, paupérrimos, ¿verdad? Gente que vive en la basura, gente que vive con menos de $200 anuales, con familias de hasta 12, 13 miembros. ¿Qué come esa gente? Pero es de los países que tienen más reservas de oro, ¿verdad? Y de otro producto que lo hacen para energía, ¿ves? Pero Francia, sin tener minas de oro, es el tercer país con mayores reservas de oro del mundo, sin tener minas de oro. Y los países que tienen las minas de oro son paupérrimos, muertos de hambre totalmente. ¿Cómo está la relación? Licenciado, por eso este país se opuso a los franceses y los sacó y se alió a los rusos, ¿verdad? Sí, ese es el momento histórico. Porque incluso África desde hace 20 años
quiere plantear una demanda internacional, África, por la esclavitud, y quiere que le devuelvan todas las riquezas naturales que extrajeron las grandes potencias, Bélgica, Holanda, Francia, Reino Unido, los Estados Unidos, quieren que les devuelvan todas las riquezas que han sacado, perlas, diamantes, oro, ¿verdad? Entonces la situación es complicada, jóvenes. Y ahorita pues Níger está dando señas de eso, ¿verdad? ¿Cómo se puede plantar un país? Para llevar la invasión de Francia, ¿verdad? Apoyada por los Estados Unidos. A terminar todo esto, ¿verdad? Entonces tenemos que poner atención nosotros a todos esos acontecimientos y no quedar tan ajenos a ello, ¿verdad? Porque estamos siendo muy pasivos a esos cambios internacionales y los que está dictando la ONU por su lado, ¿verdad? Peligrosísimos. Anticristianos, totalmente anticristianos, ¿verdad? Porque la población mundial dice que ya tienen miedo, ¿verdad? Fíjense ustedes que para que el mundo en general lograra tener el nivel de vida del estadounidense medio, se necesitarían 5 planetas Tierra. Quiere decir que físicamente no tenemos oportunidad de desarrollarnos. Como que dice, ya está ocupado el espacio, ¿verdad? Necesitaríamos 5 planetas Tierra para que todos lográramos tener ese nivel en el mundo. Salvo que haya otra organización mundial, ¿verdad? Que pudiera, pero es muy difícil. Entonces, como ven, la cuestión es complicada, pues. Es muy complicada. Licenciado, ¿y usted ¿Sí? cómo ve la amenaza de la inteligencia artificial? También es muy peligrosa. Por primera vez en toda la historia, el hombre va a dejar de ser el ente más inteligente del planeta. Y el hombre llegó, y la persona humana llegó a dominar el planeta por su inteligencia. Solo ahí les dejo la duda, ¿verdad? Y lo más peligroso es la inteligencia artificial general. Ahí leen ustedes ese tema. Tienen capacidad de aprendizaje. Tienen capacidad de aprendizaje y de automejorarse. Ustedes van aprendiendo y van mejorando. Van aprendiendo y mejorando. Y de replicar copias de ellos. Cruz ya se pidió una moratoria, ¿eh? Porque ya se rebasó. Ya se rebasó la capacidad humana. Porque hay inteligencia artificial muy focalizada en un solo conocimiento, ¿eh? Es peligrosa, pero no tanto como la general, porque se abarca todo el conocimiento. Y actúa con base a fórmulas matemáticas, a veces no tiene sentimientos, pues. Que no entran en la cuenta, hay que aniquilarlas, ¿verdad? Para que cuadre la ecuación. Así de sencillo. Entonces el comportamiento sería muy diferente. Y va a haber un momento que va a ser tanta inteligencia que ya no se les va a poder desactivar. Ese es el gran problema que se está viviendo. Porque ya lo pusieron a prueba. Y dice que las 2 inteligencias empezaron a formar su propio lenguaje y los dejaron en la luna a todos los científicos. Ellos sí se entendían y los científicos ya no los entendieron. Para nada. Crearon su propio idioma ellos. Los desconectaron. Eso es real, es de una ciencia ficción, eso ya se dio. Entonces, pues, nos esperan cosas muy grandes ustedes. Bastante grandes, y la facultad, la universidad debería preocuparse de esto, ¿verdad? Conferencias y todo, para ir abriendo la mente de los estudiantes de la universidad, ¿verdad? Llevar la vanguardia, pues, de todas estas cuestiones. Pero mandan por otros lados también, ¿verdad?
Bien, entonces, pasando al tema del derecho internacional privado, estábamos viendo lo que es el Código de Derecho Internacional Privado. Ya les había dicho que lo leyeran, que lo analizaran, porque es importante. Pero yo veo que no les gusta leer. Y solo por hoy vamos a darles esta explicación, ¿verdad? Porque aquí, bueno, y cuesta pues aquí en este nivel, ¿verdad? Porque es de dinamizar con dudas. ¿Sí, Mildred? Licenciado, yo pues le di una leída, pero a mí me entró duda en el artículo 4, Uh-huh. donde dice los preceptos constitucionales son de orden público internacional. O sea, los Sí, preceptos de cada estado, o cómo, es que es lo que no entiendo. sí, el precepto de cada estado. ¿Verdad? Es de orden público Cada internacional. estado tiene su constitución, ¿verdad? Cada estado tiene su constitución. Y ahorita vamos a explicar esto. Vamos a darle tiempo, por lo menos a estos 8 artículos, ¿eh? Y vamos a llegar a ese. Ok, gracias. Aquí dice reglas generales. Ya los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozan en el territorio de los demás, territorio. Estamos hablando de, ¿verdad? Vigencia espacial, ¿verdad? De los mismos derechos civiles que se conceden a los nacionales. Cada estado contratante puede, por razones de orden público, aquí ya tenemos lo que es ese hermetismo del orden público, ¿verdad? Rehusar o subordinar a condiciones especiales, ¿sí? Pueden rehusarlo o pueden someterlo a condiciones, pues sí, pero que cumpla esto y esto, ¿verdad? Entonces pueden rehusarlo o subordinarlo a condiciones especiales. El ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de los demás, y cualquiera de esos estados puede, en tales casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero. Aquí ya vamos viendo algunos principios que hemos estado viendo, ¿verdad? Vamos a leer y después vamos a ir explicando. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezca la Constitución y las leyes. Ya vieron, aquí no hay, desde aquí vamos viendo que no hay peligro de afectar la soberanía. Aquí mismo nos está diciendo, ¿eh?, que pueden los estados rehusar, pueden someter a condiciones especiales, pueden hacer prevalecer su Constitución. Aquí es claro el código del principio, ¿eh?, el respeto a la soberanía de los estados. Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial del legislador interior, ¿ya?, del legislador de cada estado, al desempeño de funciones públicas, al derecho al sufragio y a otros derechos políticos. Los países, si quieren, pues pueden, ¿verdad?, abrir ahí el que abarque, ¿verdad?, los derechos, las garantías individuales, ¿verdad? Entonces, el primero, ¿qué podemos hablar? El primero contiene el principio que es igualdad civil. Es un principio, ¿verdad? Igualdad civil. Ahora yo les pregunto, y eso sí les va a quedar de investigación. En la maestría hicimos un trabajo sobre esto. ¿Qué son los derechos civiles? Aquí oímos bonito, derechos civiles. ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus elementos? Si no sabemos esto, no entendemos. Ya se los digo de una vez, aquí no vas a entender a qué se refiere. Entonces, tarea número 2, como no han estado leyendo, otra tarea.
Investigación, derechos civiles. Derechos civiles. ¿No? Entonces, primera pregunta, ¿a quién se aplica este código? ¿O a quiénes? Así es como debemos ir estudiando los privados, ¿no? Con esas preguntas. Aprendemos de memoria, nos aprendemos de memoria los artículos, es lo más fácil. Fíjense, cuando yo he examinado privados, bueno, el matrimonio es una institución social en que una mujer se une para... Uy, bueno, está bien, pero cuando empiezo, bueno, ¿qué es una institución? ¿Y qué es una institución social? ¿En qué se diferencia de una institución política? Ahí ya empiezan, ¿verdad?, a tartamudear. Es que es una cosa aprenderse los artículos de memoria y otra cosa analizarlos y estudiar. Eso es todos los artículos. Así ustedes tienen que estudiar el privado. Cada artículo lo tira usted a los libros. Tiene que ir a estudiar. ¿No? Yo les pregunto aquí, ¿qué son los derechos civiles? ¿Cuáles son? ¿En qué consisten? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué son los derechos civiles a los que tiene acceso el extranjero? ¿Se dan cuenta? Y la pregunta, ¿a quiénes se aplica? ¿Verdad? Se aplica a los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes. A eso se aplican. Es que ponen, se aplican entre los estados. No, entre los estados no se aplican. Estos son derechos individuales, son relaciones privadas e individuales, ¿verdad? Privadas, por eso se llama derecho integral privado, no derecho integral público. Dicen, es que se aplica entre todas las naciones. No, así no es. Aquí nos dice los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes. A ellos se aplica este código. Igual dice el artículo 2, miren, los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes, ahí nos aclara, nos reafirma. Entonces, ¿a quiénes se aplica? A los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes. Muy bien. ¿Qué protege? Ven, lo leyeron y se les pasó de largo, ¿verdad? Imagínense un privado, ¿caís? Por eso le digo, el derecho hay que estudiarlo así. Ahorita ya lo mandé a los libros, ¿verdad? Bueno, ¿qué protege? Derechos civiles y garantías individuales. Eso es lo que va a proteger este código. Va a proteger, ¿verdad? Bueno, ¿y qué diferencia? Entonces, vamos a ir poco a poco. Una diferencia práctica entre los derechos civiles y las garantías individuales según este código, ¿cuál sería? Dice, los derechos civiles, ¿verdad?, se ejercitan. Las garantías individuales se gozan. Los derechos civiles se ejercitan, las garantías individuales se gozan. Esa es una diferencia, fíjense. Pero ahora, ¿qué son garantías individuales? ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué relación hay entre garantías individuales y derechos civiles? Cuando ustedes sepan la naturaleza de cada una, ustedes van a, sí, pues. Yo les puedo decir que pueden convertirse en las dos caras de una moneda. Es una relación tan estrecha
pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? Derechos civiles no es lo mismo que garantías individuales, ¿verdad? Eso quedamos claro. Entonces, en el primero, ¿verdad? La igualdad civil. En el artículo segundo, ¿verdad? Donde están las garantías individuales, la seguridad política idéntica. Pero también el artículo primero tiene otro principio, reciprocidad, como ustedes ven en el segundo párrafo del artículo primero. Dice, en tales casos, ¿verdad? Los estados pueden, en tales casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero. Reciprocidad. El aporte de la escuela holandesa, ¿se acuerdan? Un aporte importante, ¿verdad? Que existía en la cortesía. Pero ahora ese principio de reciprocidad es muy importante, como ustedes ven. Y el segundo, ¿verdad? Las garantías individuales, idénticas a los nacionales, salvo, que ahí está protegida la soberanía, salvo las limitaciones, ¿verdad? Que establezcan las constituciones. Y también, dice, el Estado puede abrir aún más estas garantías individuales, ¿verdad? Al desempeño de funciones públicas. Aquí hemos tenido funcionarios públicos extranjeros con muy buenos salarios. Muchos han sido asesores de campaña, después quedan con un puestazo en el Estado. Mi estimado lo permite, de hecho, ¿eh? Y ahí está. Y el artículo 3, que viene a encerrar todo lo anterior, muy importante. Ya con esta introducción, ya entra el artículo 3, ¿verdad? Porque el artículo 1 dice, bueno, el ejercicio, ¿verdad? De los derechos civiles. El 2, el goce de las garantías individuales. Bueno, pues eso lo dice, lo manifiesta, pero el artículo 3 dice, para ejercer esos derechos civiles y para gozar de esas garantías individuales, las leyes y reglas vigentes en cada estado contratante se estiman divididas en las 3 clases siguientes. Quiere decir que el ejercicio de los derechos civiles y el goce de las garantías individuales idénticas se cumplen a través de la aplicación, ¿verdad? De la observancia de estas 3 clases de normas, ¿verdad? La primera, que son las personales o de orden público interno. ¿Cómo vamos a aplicar ese tipo de normas y cuáles son? ¿Verdad? Dice, las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad. Y las siguen aunque se trasladen a otro país. Básicamente, el estatuto personal. Yo les pregunto, ¿cuál es el estatuto personal, jóvenes? ¿Qué integran el estatuto personal? Por eso es que este curso, se dan cuenta, se lleva hasta 10º semestre. Porque esto hay que conocerlo. Si ustedes no saben qué es el estatuto personal, que lo integra, van a seguir leyendo esto como que no fueran estudiantes de derecho. Se supone que a estas alturas ya debería saberse, ¿verdad? Pero yo les soy sincero, a mí también me costó esa cuestión. Ya en 10º semestre uno se da cuenta que a la gran pucha, hay cuestiones que no las pudo uno captar, ¿verdad? Y como le digo, nosotros sí tenemos que leer un poquito más con autores extranjeros, ¿no? Pero entonces ya tenemos de tarea, miren, derechos civiles, garantías individuales, ¿verdad? Estatuto personal. Sin esas bases no podemos comprender bien a qué se refiere esto. Entonces el 3, repito, van a dice, para el ejercicio de los derechos civiles. Lo está diciendo que los derechos civiles se ejercitan, ¿verdad?
y para el goce de las garantías individuales. ¿Ustedes creen que ejercicio y goce son lo mismo? ¿Son sinónimos? No, licenciado. Claro que no, ¿verdad? No son. Eso también hay que, ¿verdad? Volverlo a estudiar. No sé si ustedes ya vieron derechos de goce, derechos de ejercicio, derechos de nada. Híjole. Como le digo, por eso es que hasta este semestre se mira este curso, porque miren que es muy técnico, ¿verdad? Pero si lo leemos así, no le encontramos mayor cosa, ¿verdad? Entonces, dicen, las leyes y reglas en cada estado, ¿verdad? Se estiman divididas en 3 clases siguientes. Nosotros debemos tener estas 3 clases de normas. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro país. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar en Guatemala personas que vienen con su derecho pegado a su persona. Traen su sistema jurídico pegado a su persona o parte de su sistema jurídico pegado a su persona. Y eso debe respetarse. Y si estamos observando, si estamos respetando, si estamos aplicando, ¿verdad? Esa situación basada en ley extranjera, estamos aceptando la aplicación de leyes extranjeras en Guatemala. Como les decía, un casado o 2 personas casadas. Aquí tenemos que aceptar ese estado de las personas, aunque no se hayan casado aquí en Guatemala. Como le digo, mis amigos chinos venían casados de China y se les respetó su condición de casados. ¿Sí, Mildred? Licenciados, ¿qué pasa? Por ejemplo, en México aceptan el matrimonio igualitario. ¿Qué pasa eso aquí en Guatemala si vienen casados 2 mujeres o 2 hombres? Sí, como ustedes ven, aquí esta misma ley nos dice, ¿verdad? Salvo, ¿verdad?, que lo determinen los países, salvo su constitución, ¿se dan cuenta? Porque aquí está resguardando un principio, el hermetismo del orden público. Si va en contra de la constitución, si va en contra de nuestras buenas costumbres, de la moral, Guatemala como país, como Estado soberano, tiene la facultad de no aplicarla. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, pues, en principio, digamos, no se aplica. ¿Verdad? Porque nosotros no reconocemos el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, bueno, las que se... ¿Sí, Juan José? Sí, correcto. Así es. Correcto. Así es. Claro. Va según nuestra ley. ¿Verdad? Anthony. Licenciado, ahorita con lo que habló el compañero, o sea, el código sí establece que el matrimonio se crea con hombre y mujer, pero no podemos decir que su fin supremo o su único fin es el de procrear, porque hay parejas que se casan y no tienen hijos, y no por eso no significa que no estén casados, ¿verdad? Sí, pero es su fin, ¿verdad? O sea que esa es la finalidad, ¿verdad? Una unión, que usted sabe que de principio no va a tener descendencia, no existe la voluntad de procrear, pues, ¿verdad? Si yo sé que 2 hombres jamás, o 2 mujeres, pues, ahí no hay voluntad de procrear, ¿verdad? Y nuestra ley, pues así lo define, ¿verdad? Había que modificar esa parte.
Habría que modificar esa parte, ¿verdad? Bien, entonces, lo que respecta principalmente, no estoy diciendo únicamente, principalmente al Estado y la capacidad de las personas, o sea, el estatuto personal está integrado por el Estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia. Todo eso se entiende que es ley personal, porque se pega a las personas y lo sigue, ¿verdad? Entonces aquí en Guatemala tenemos personas que vienen de Asia, de África, de Norteamérica, de Sudamérica, de Europa, ya con un Estado. ¿Y ese Estado? O todo el mundo se viene a casar aquí de nuevo. No, ¿verdad? Ya traen su vínculo. O el que es soltero puede casarse acá, ¿verdad? Entonces, esa es una ley personal. Pero también existe otro tipo de ley o de normas, ¿verdad? Las que obligan por igual a cuantos, vamos a ponerle, se encuentran, ¿verdad? En el territorio. ¿Ve? Es diferente, ¿verdad? Aquellas vienen, las traen. Pero estas mismas personas que traen su legislación encuentran aquí otra clase de normas que los va a obligar, ¿verdad? Dice las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales. Aquí, aunque no sea residente, porque cuando le digo la palabra residente, sí está mal empleada en ¿verdad? Porque residente es un estatus migratorio. Pero supone que es todas las personas, ¿verdad? Denominadas territoriales o de orden público internacional. Como digo, el ejemplo clásico, ¿verdad? Es la ley penal. Un delito, ¿verdad? Lo comete cualquier persona. Y se tipifica de la misma manera, ¿verdad? No importando la nacionalidad o la procedencia de las personas, ¿verdad? Homicidio tiene su propio tipo penal, ¿verdad? Y ese lo comete cualquier persona, sea o no nacional. También muchos de los impuestos, ¿verdad? El IVA, por ejemplo. Toda persona que viene y, ¿verdad?, compra, ¿no?, está pagando el IVA, independientemente que sea nacional o extranjero. Habrán cuestiones especiales para ellos y especiales para nosotros, pero esas son como excepción a la regla, ¿verdad? Pero la obligación de pagar los impuestos, ¿verdad?, es general, ¿verdad? Entonces también podría tomarse como una ley territorial. Las leyes procesales, ¿verdad? Los procesos en Guatemala se dan de acuerdo a la ley, ¿verdad?, del lugar donde se ejercita la acción, que es nuestro país, y se aplica por igual a todos, ¿verdad? Algunas excepciones, ¿verdad? Algunas excepciones. Entonces, ven, hay unas pues que siguen a la persona, otras que las obligan en el lugar donde estén, independientemente de donde vengan, y hay otras, ¿verdad?, que se aplican solamente, y se miren, solamente, mediante la expresión, la interpretación o la presunción, ¿sí?, expresión, interpretación o presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, ¿sí? A esas se les va a denominar voluntarias o de orden privado. Como les decía, voy a aburrir con el ejemplo, pero no quiero detender en mucho, sino dejarlo claro en ese sentido, ¿verdad? La renuncia al fuero del domicilio. ¿A quién afecta renunciar yo a ese derecho? Únicamente a mí. No afecto ni a la sociedad, no afecto ni al sistema jurídico, ni afecto al orden judicial, de ninguna manera. Entonces dicen los doctores, dejemos algún espacio, ¿verdad?, para la voluntad de las personas. Eso no va a alterar nada, ni lo social, ni lo político, ni lo jurídico. Y le va a dar dinamismo también, ¿verdad? Entonces se van a llamar voluntarias o de orden privado. Entonces aquí llegamos al artículo 4, que dice la compañera. Entonces, los preceptos constitucionales son de orden público internacional.
Aquí se refiere a los preceptos constitucionales de cada estado contratante. Pero ¿qué entienden ustedes? ¿Cómo interpretarían ustedes el artículo 4 del Código de Derecho Internacional Privado? Que, por ejemplo, las leyes constitucionales de Guatemala se convierten de orden público internacional porque no se pueden infringir, ni aunque entre otra cosa. Esas es lo que usted hablaba del hermetismo del orden público. Es lo que yo entiendo, licenciado. No sé si estoy equivocado. Y cuando decimos orden público internacional, ¿a qué nos referimos? Que es para todos, o sea, que no... Ay, no, ahí sí ya me perdí un poquito, porque sí es internacional, es de todos los estados, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Porque cada estado tiene sus propias... Sí. Constitución, tiene su propia Sí, constitución. entonces... Ahí es donde me pierdo un poquito, ¿verdad? Porque internacional... Bueno. Ajá, sí. Pues eso vamos a... Pues, Anthony. ¿Licenciado? Licenciado. Pero Anthony, y ahí vamos con la otra compañera que levantó la mano. Sí, Anthony. Licenciado, yo pienso que cuando dice aquí los preceptos constitucionales son de orden público internacional, yo me imagino que ha de ser como de que no puede ser violentada la constitución, supongamos de otro país, que debemos respetarlas, o sea, no podemos contradecirlas. Un ejemplo, algo así pienso yo. No sé. Bueno. ¿Quién una compañera iba a hacer alguna pregunta? No. Bien, entonces mire, Eric René Cardona. Buenas noches, licenciado. Sí, Eric. Esto podría ser como respetar el ordenamiento jurídico de cada país, licenciado, disculpe. Sí. Entonces aquí volvamos al artículo 3. Para eso nos sirve el artículo 3. Miren, está diciendo, los preceptos constitucionales son de orden público internacional. Entonces busquemos qué es una norma de orden público internacional. Eso nos lo dijo el artículo 3, numeral romano 2. Dice, las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio del Estado. Ahí nos está diciendo. Solo volvamos a leer el artículo 3 y nos está diciendo. Quiere decir que los preceptos constitucionales, ¿ya?, se aplican a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional. Porque así lo dice, las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales. Ya hemos visto que el ejemplo era la ley penal, ¿verdad? El homicidio, la estafa, ¿verdad?, la violación, el estupro, todo eso, ¿verdad? El tipo no se va a ver alterado, el tipo del delito no se va a ver alterado por la nacionalidad de las personas que lo realicen, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? O sea, cometen delito de homicidio cualquiera, ¿verdad?, que encaje en los elementos del tipo penal. Pero no es la única ley. Ya vimos que también otra ley territorial es la ley tributaria, ¿verdad? Pero por excelencia, ¿verdad?, la ley territorial es la Constitución. Y aquí nos está diciendo el artículo, incluso aparte, ¿vieron? Pusieron un artículo aparte. Lo constitucional es territorial, de orden público internacional. Quiere decir que se va a aplicar a todos, ¿verdad? Sí, Mildred. Licenciado, ahorita me surgió una duda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un joven estadounidense, donde la mayoría de edades creo que es de 21 años, y en Guatemala de 18, comete homicidio? ¿Qué sucede en ese? Porque ahí está la parte del Estado civil. Ajá. Donde se aplica la norma de su país. Y está lo de las leyes que obligan a cualquiera que esté en este territorio. O sea, para nosotros alguien que tiene 18 años y comete homicidio no estaba, pero si es un norteamericano
y este tiene 18, pero para Estados Unidos todavía no es mayor de edad. ¿Qué pasa? Y él está domiciliado allá, ¿verdad? Él viene como de paseo, digamos, ¿verdad? Exacto. Nuestra ley, ¿verdad? El artículo 24 de la ley del organismo judicial dice estatuto personal, y eso lo ordena nuestra ley. El estado y la capacidad, de lo que se está hablando, de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Si en su domicilio es menor de edad, ¿qué sucede? Es inimputable, ¿no? Ajá, es menor de edad, ¿verdad? Pues ellos sabrán por qué. La capacidad, ¿verdad? Es decir, domicilio. Entonces tenemos que ver dónde es domicilio y qué nos dice el domicilio. ¿Va? Vamos a la ley de su domicilio y nos dice, bueno, mire, esta persona está portando mal allá, pero tenemos esta duda. ¿Qué dicen? Ah, no, aquí es menor de edad todavía, ¿verdad? Incluso el artículo 7 del Código de Derecho Internacional nos dice, cada estado contratante aplicará como leyes personales, miren, personal, el estatuto personal, la del domicilio. Guatemala aplica el domicilio, ¿verdad? La de la nacionalidad, algún otro país puede aplicar la nacionalidad, o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí no está orden. Este es el artículo 24 de la ley de la Unión Judicial es una norma de conflicto o norma de derecho internacional privado, ¿verdad? Que tiene este principio, ¿verdad? El estatuto personal. Y nos está indicando, miren, si tenemos duda, pues, ¿verdad? Vamos a la ley del domicilio de cada persona. Eso nos dice nuestra legislación. Y eso es lo que haríamos, ¿verdad? El domicilio, porque nosotros aceptamos esa. Alguna traerá su nacionalidad. Vamos a su nacionalidad, ¿verdad? Y ahí es donde a veces se hacen círculos viciosos en el derecho, se dan cuenta ustedes, por eso el domicilio y la nacionalidad, ¿verdad? Entonces, como ven, los preceptos constitucionales se aplican a todos, ¿verdad? Sin distinción alguna. Son de orden público. Bien, por ejemplo, tenemos el artículo, este es el contestatario de nuestra Constitución, ¿verdad? Dice acá el artículo 153 constitucional, imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Este es un precepto constitucional. Y viene a recoger precisamente lo que declara el Código de Derecho Internacional Privado. Los preceptos constitucionales son de orden público internacional. ¿Por qué? Porque se aplica a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Es un principio de generalidad, ¿verdad? Sí, por ahí vamos, ¿verdad? Pero en el derecho internacional privado es como territorialidad, ¿verdad? Porque se aplica a todos. E incluso tenemos la ley ordinaria que nos dice el imperio de la ley, fíjense, el imperio de la ley, ya estamos en una norma ordinaria, se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o de tránsito, miren cómo lo amplía, salvo disposiciones de derecho internacional aceptados por Guatemala, ya en el ejercicio de nuestra propia soberanía, ¿verdad? Así como a todo el territorio de la República, ahí se aplica a toda persona y en todo el territorio, imagínense, a toda persona y en todo el territorio de la República,
el cual comprende, dice, el suelo, subsuelo, zona marítima terrestre, plataforma continental, zona de influencia económica y espacio aéreo, tales como lo definen las leyes y el derecho internacional. Artículo 5 de la ley del organismo judicial. ¿Se dan cuenta? No hay contradicción y venimos a reafirmar lo que acertadamente dijo este código, ¿verdad? ¿Hace cuánto? Pongámosle 80 años. ¿80 y cuántos años? 89 o 90 años más, como 97 años, ¿verdad? Bien, entonces, cuando dice los preceptos constitucionales son de orden público internacional, buscamos qué es orden público internacional. Orden público internacional nos lo dice el artículo 3, ¿verdad? Literal Romano 2, los que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales. Lo mismo dice la Constitución, lo mismo nos dice la ley de orden judicial. Imperio de la ley, ¿verdad? Todos y en todo el territorio. Entonces, este precepto es muy interesante, ¿verdad? El artículo 5 del Código de Derecho Internacional Privado nos dice todas las reglas de protección individual y colectiva establecidas en el derecho político y en el derecho administrativo son también de orden público internacional. ¿Qué significa? Que se va a aplicar a todos por igual, salvo el caso de que expresamente se disponga en ellas lo contrario, en la propia ley, ¿verdad? Salvo. Ahí la soberanía queda. El artículo 6 también es importante. Dice, en todos los casos no previstos por este código, cada uno de los estados contratantes, fíjense, cada uno de los estados contratantes aplicará su propia calificación, se llama teoría de las calificaciones, a las instituciones o relaciones jurídicas que haya de corresponder a los grupos de leyes mencionadas en el artículo 3. O sea, ¿dónde ubicamos, verdad, una institución o una relación jurídica? ¿Como norma personal? ¿Como territorial? ¿O como voluntaria? Según la institución o relación jurídica. No sé, como dicen, no se pueden dar reglas generales. Entonces dice, cada estado, ¿verdad?, aplicará su propia calificación. ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Porque no encasilla a los estados, sino les da esa potestad de calificar, ¿verdad? ¿Dónde puede ubicar cada relación jurídica o cada institución jurídica? Como les digo, en el ámbito internacional, ¿verdad?, el matrimonio, algunos lo aceptan como institución social, económico, ¿verdad? Y otras como un contrato civil. Pues esto lo va a ir ubicando uno, ¿verdad?, como una ley personal o como una ley territorial o como una norma voluntaria. Cada estado va a determinar eso. Entonces, el artículo 6 contiene lo que se llama la teoría de las calificaciones. ¿Cómo vamos a calificar la relación jurídica? El artículo 7 contiene lo que es la ley personal. Dice el artículo 7 del Código de Derecho Internacional Privado. Cada estado contratante aplicará como ley personal la del domicilio. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Ya el artículo 24 de la ley del orden judicial. Nosotros seguimos la corriente del domicilio. Pero hay otros, dice, como ley personal pueden adoptar la de la nacionalidad. ¿Es capaz? Vayan a su ley nacional, ¿verdad? Vayan a su domicilio. Son dos cuestiones diferentes, ¿verdad? Ahí se determina. Entonces, o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior. Es amplísimo, ¿verdad?, para no dejar una laguna jurídica, ¿verdad?
Entonces, ley personal, ¿verdad? El estatuto personal puede determinarse a nivel internacional privado por el domicilio o por la nacionalidad. Como digo, Europa sigue más la nacionalidad. ¿Por qué? Porque han sido conquistadores, ¿verdad? Han sido exploradores. Entonces, al poder de esos lugares no les conviene romper los lazos, ¿verdad?, de relación con sus nacionales. Pero nosotros estamos en la otra cara de la moneda, hemos sido conquistados, ¿verdad?, y le damos un valor diferente a la relación del Estado con sus súbditos. Entonces, bueno, si se va de aquí y vive en otro lugar, respetemos el lugar donde se encuentra, su domicilio. ¿Y el domicilio tiene requisitos? Sí. ¿Iguales en todos lados? No, ¿verdad? Cada país determinará cuándo una estadía puede reputarse domicilio. Nosotros tenemos, ¿verdad?, los elementos del domicilio: el elemento temporal, el elemento intencional, ¿verdad?, y el elemento espacial. Esos 3 elementos para nosotros, ¿verdad?, debe ser en un lugar determinado, por un año, y la voluntad de vivir ahí. No es nada más de la estancia, ¿verdad? No es nada más de estadía. Tiene que haber esa intención, ¿verdad? ¿Y por qué es importante el domicilio? Porque otorga derechos y obligaciones. Entonces vemos, cada estado contratante, dice el artículo 7, aplicará como ley personal el domicilio o la nacionalidad. No se puede comprometer porque hay discusión en respecto a eso, ¿verdad? Ventajas y desventajas, hay estudios pues, sobre eso, ¿verdad? O las que adopte o haya adoptado, dice. No importa, ¿verdad? Lo importante es que cada estado sepa, ¿verdad?, cómo va. Y el artículo 8, los derechos adquiridos, ¿verdad? Al amparo de las reglas, fíjese, de las reglas, no dicen normas, reglas. Al amparo de las reglas de este código, tienen plena eficacia extraterritorial en los estados contratantes, salvo que supusieren a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público, ¿verdad? Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código tienen plena eficacia extraterritorial en los estados contratantes, salvo que supusiere a alguno de sus efectos, como decía la compañera Mildred, ¿verdad?, o consecuencias una regla de orden público internacional, y como muy acertadamente los compañeros, ¿verdad?, el orden público. Claro, en otro país, fíjense que yo estaba leyendo que en un estado de Estados Unidos incluso está permitido el incesto. Y había ahí una historia de la vida real, ¿verdad?, que un papá tenía una relación sentimental con su hija. Y ellos tenían el planeado trasladarse a otro estado y dejar a su mamá o esposa, ¿no? Porque en el estado donde iban dice que sí se aceptaba esa relación incestuosa. Entonces, ven, volvemos al principio, ¿verdad? El sistema jurídico, ¿verdad?, contiene valores culturales. O un mormón que vive con 7 esposas, ¿verdad? Y no sé qué estado ahí de los Estados Unidos. Yo no sé si se ha aceptado, por ahí lo sacan en la televisión y todo. 7, 8, 9 esposas, algo así tiene el señor. ¿No? Y ahí vive. ¿Se permitirá aquí en Guatemala? El matrimonio, pues. Y el matrimonio está casado con ellas. Aquí hay ya tiene el límite, ¿verdad? Aunque ahí se ha aceptado, y aunque ahí se ha aceptado el incesto, ¿verdad?, el señor, el papá con la hija. Aquí, pues yo creo que por razones de orden público, ¿verdad?, no. O en Las Vegas, ¿verdad?, que apuestan cualquier cosa.
hasta una película hicieron, más que a proporción indecente. Yo digo, ese contrato que hicieron ahí se pudiera alegar en Guatemala, donde un hombre apuesta a su esposa por $1,000,000. Si Pues no no lo la apuesta, ¿eh? no la apuesta, acepta el $1,000,000, pero no la apuesta, Ah, solo hace cambio. ¿verdad? Sí, es un problema. Que pase la noche ahí con el millonario. Sí, de ahí se arrepiente, hay un gran problemón, ¿verdad? Esa es la trama. Pero digo, bueno, y si ese, pues en Las Vegas se puede apostar lo que ustedes quieran. Sí, Anthony. Esa historia se la sacó de los Tigres del Norte, que ¿Verdad la, que sí, usted? que la entrega en los brazos, pero ambos se murieron. Sí, es que es una historia muy profunda, ¿verdad? Que choca pues con cuestiones morales, ¿verdad? Con la idiosincrasia. Pero fíjense, en Las Vegas dice que hay una ministra ahí que casa, que ha hecho, creo que como 20,000 matrimonios. Porque llegan, sacan un ticket, lo presentan, los casan, ahí va la gente a pasear con las cañas de pescar, con sus bermudas, y llegan casados ya al mar, ¿verdad? Y el divorcio, que creo que es igual. Acá aquí es solemne, ¿verdad? Y todo. Entonces, ¿por qué? Pues son cuestiones culturales, ¿verdad? Y yo les digo, esa cuestión de Las Vegas, ¿verdad? José Amílcar. No está José Amílcar, ¿eh? Licenciado, perdone, ¿me escucha? Sí. Mire, a mí me da una duda con respecto a estos tipos de matrimonios e inclusive con personas del mismo sexo. Entendemos que sí se puede en Estados Unidos y en México, pero si una persona casada bajo estos términos o con una persona del mismo sexo o con 7 personas viene acá y hacemos un contrato, algún contrato donde tenemos que poner el estado civil, ¿cómo lo reconocemos ahí? Sería un problema, ¿verdad? Pero si no son cuestiones relacionadas con el matrimonio, ¿verdad? Sí, esos son los problemas que vamos a enfrentar nosotros, ¿ves? Y eso es lo que les iba a decir. Que algún día van a estallar esas cuestiones y hay que encontrarle solución. En principio, como yo les digo, tenemos ese hermetismo al orden público. El problema es qué alcance tiene. Y esa pregunta de compañero. Porque qué estado civil se le pone, ¿verdad? Sí, ese es un problema. Ese es un problema. Perdona, pero si en su documento de identificación, en la parte de atrás dice casado, porque no creo que diga casado con una persona del mismo sexo, pero No, eso no servirá. Si dice casado, pues sí, casado. pues digamos, yo digo que si es una relación jurídica que no sea derivada del matrimonio, tal vez debemos comprar un bien, ¿verdad? O comprar un carro. No afecta para nada el matrimonio, decir casado, pero sí es un problema muy complicado. Sí, Mónica. Gracias, licenciado. Fíjese que yo tengo una consulta, pero sobre las sentencias. Sí. Disculpe, fíjese que me surgía la duda que es que en Estados Unidos hay una figura que se llama divorcio por rebeldía. Sí. Si una pareja se casa aquí en Guatemala, por ejemplo, sí, pero se divorcian en Estados Unidos y allá alguno de los dos declaran el divorcio por rebeldía de alguno de los dos. sí. ¿Qué sucede con ellos aquí en Guatemala? Porque en Estados Unidos sí van a aparecer divorciados, pero como esa figura no existe aquí en Guatemala, ¿qué sucedería ahí, licenciado? Porque Sí. aquí aparecerían siempre casados, tendrían que hacer otra vez aquí trámite de divorcio. No, mire, ese es un tema que vamos a ver posteriormente, pero en principio voy a decirle, digamos que el matrimonio es un acto jurídico propio. El divorcio es un acto jurídico propio. Se deriva del matrimonio, pero es un acto jurídico en sí mismo. Entonces, el derecho internacional privado dice, el matrimonio conforme sus formalidades en atención al lugar en donde se efectúe. La capacidad en atención a la ley del domicilio y los contrayentes, ¿verdad? El divorcio, dice el derecho internacional privado,
debe llevarse únicamente de acuerdo a la ley del domicilio conyugal. Entonces, para poder divorciarse, deben tener su domicilio conyugal. ¿Y por qué? Voy a ampliarme un poco en esto. ¿Por qué se hizo? Porque hasta hace poco en unos países no se aceptaba la figura del divorcio. No podían divorciarse. ¿Y qué hacían las personas? Salían de paseo y buscaban un lugar donde existiera el divorcio. Y se divorciaban ahí. Regresaban divorciados a su país. Eso le llamaban viajes por divorcio, incluso así le llamaban. Se podía tomar como fraude de ley también, ¿verdad? Pero ellos se divorciaban. Entonces, para evitar esas cuestiones, dijeron, no, si van a presentar un divorcio, que sea en el del domicilio conyugal, donde si ellos tienen su domicilio conyugal en Estados Unidos, ¿verdad? Si lo tienen establecido, la sentencia de los Estados Unidos tiene eficacia extraterritorial. Y ese divorcio sería válido en Guatemala. Lo que tienen que hacer es tramitar, pues, ante el registro civil de aquí de Guatemala para que asienten el divorcio de ellos, ejecutando la sentencia de los Estados Unidos, ¿no? Sí es válido, siempre y cuando Gracias, tengan su domicilio licenciado. conyugal, ¿sí? Otro compañero, Mildred. Licenciado, disculpe, usted cuando habló del estatuto personal, dijo el Estado civil, la capacidad y las relaciones familiares. Sí. Y el divorcio no entra en eso de las relaciones familiares. Sí, pero tiene su propia, como usted ve, se rige por la ley del domicilio conyugal. Ok, gracias, ¿Va? licenciado. ¿Y qué es un domicilio conyugal? ¿Va? Donde se establece una familia. Bueno, ustedes tienen todos sus requisitos. ¿Sí, Byron? Gracias. Gracias, Lee. Como ya vamos a terminar, perdone, lo podríamos listar con el artículo 5, es que ahí no apunté nada, solo en todos los demás. ¿Qué artículo 5 de? Este que estábamos del Código Internacional Privado. Este que acabamos de... No, el 5 fue de la ley de orden judicial, que tiene relación con el artículo 153 de la Constitución. Estamos hablando sobre las leyes territoriales, ¿verdad? O sea, que se aplican a todos sin importar su procedencia, ¿verdad? Todo lo que se encuentra en el territorio. Y el artículo 153 constitucional nos decía, el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Esa es territorialidad de los preceptos constitucionales que dice el artículo 4, ¿verdad? Entonces ustedes, si ya para ir anotando, pueden poner su artículo 153 constitucional ahí. Así es como se va estudiando, miren, el privado, ¿se dan cuenta? Concatenar las leyes. Ir concatenando, ¿verdad? Y esto nos lleva también al artículo 5 de la ley del organismo judicial, que dice, la ley se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, ¿verdad? Y sigue, ¿verdad? Como ven, son totalmente congruentes, ¿verdad? Los preceptos. En ese término que hemos visto, territorialidad de la ley. Pero eso es para el artículo 4, licenciado. Sí, del artículo 4, nos vimos al 153 de constitucional y al 5 de la ley del orden judicial. Pero ¿y el artículo ¿verdad? 5 del derecho De la internacional? No, el artículo 4, ¿verdad? Del artículo 4 nos vamos al 153 constitucional y creo que es 5 de la ley del orden judicial. Pero lo que preguntaba el compañero es entendí yo, era el artículo 5, no anotamos nada. Sí, el artículo 5 del Código del Derecho Internacional Privado. Bueno. Sí, este también viene a reafirmar, ¿verdad?, las normas de orden territorial, porque dice, todas las reglas de protección individual y colectiva establecidas por el derecho político y el derecho administrativo son también, dice, ¿verdad?, también de orden público e internacional. Es decir, se aplican a todos, ¿verdad? Dice, salvo, y desde ahí ya tiene como una excepción, ¿verdad? O sea, son de la misma naturaleza, ¿verdad?, que se aplican a todos, sin importar su procedencia. Muchas gracias, Lee. Gracias, licenciado. Ven, así vamos a ir, ¿verdad? Que
profundizando esta situación, pero como ven ustedes, sí requiere que tengan ciertas bases. Por ejemplo, aquí llegamos en el aire, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Pero si no sabemos qué son los derechos civiles, no vamos a poder determinar que sí, que no. Y si no sabemos qué son las garantías individuales, tampoco, ¿verdad? Podemos saber. Entonces, todo eso es lo que ustedes tienen que ir estudiando. El estatuto personal. Entonces, y con esto, pues, ustedes van amalgamando sus conocimientos y comprendiendo mejor esta legislación. Así que tienen que desempolvar sus apuntes, jóvenes. Yo creo que nos quedamos por acá. Y ya con esta me despido, dígale. Sí. Eric, feliz fin de semana, Eric. Bueno, Gracias. Pues, Eric. Licenciado, una duda. Sus Sí. exámenes van a ser del código y del libro que estamos trabajando, ¿verdad? Del libro y de todos los códigos. Gracias, Lee. Sí, porque aparte tendrán todos los códigos que tenemos, ¿verdad? Pablo Enrique. Buenas noches, licenciado. Sí, Cal, la pregunta que qué es lo que Sí. iba a entrar en el examen, porque ya prácticamente solo nos queda 1 o 2 clases y entramos a examen, que es el 23. El 23, así es. No se afanen hoy, ahí vamos a hablar. Muy bien. Bueno, pues que Dios quede con ustedes. Feliz Igualmente, noche, Eric, buen Eli. descanso. Feliz noche, Buen Eli. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Gracias, Eli. licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz fin de semana, compañeros. Noche. Adiós.